Muy buenos días, continuamos con nuestro devocional diario. Para hoy nos corresponde en Isaías el capítulo 32. Nos ubicamos ahí en Isaías capítulo 32. En esta mañana nos ubicamos ahí en Isaías capítulo 32 del versículo del 1 al 8. Fíjense en un rey reinará con honestidad y sus ministros gobernarán con justicia. Cuando uno será como un refugio contra el viento, como un lugar seguro contra la tormenta, como ríos en un sitio seco, como la sombra de una roca grande en lugar desértico. Aquellos que pueden ver no cerrarán los ojos, aquellos que pueden oír pondrán atención. Los impulsivos aprenderán a pensar antes de actuar. Los que tartamudean hablarán claro y fluido. Los indignos no serán llamados honorables y los perversos no serán considerados gente respetable. Porque los canallas hablan canalladas y su mente planea maldades, actúan en mala forma y hablan falsedades acerca del Señor, para dejar sin alimento al que tiene hambre y sin qué beber al que tiene sed. Las armas del perverso son perversas. Prepara planes inicuos para destruir con mentiras al pobre, aun cuando el necesitado tenga razón. Pero la gente honesta hace planes honestos y se afirma en ellos. Amén. Entonces, mis hermanos, podemos ver aquí que iba a reinar un futuro rey y que ese rey llegaría a reinar con justicia e igualmente con juicio para las personas que se creían hacer lo que estaban bien, ¿sí? Entonces, mire que aquí en el primer versículo nos menciona un rey, ¿sí? Entonces, mire que el rey que se menciona aquí no es ningún otro, solamente que es el Señor Jesucristo mismo, y tiene una gran característica de su reino, que es hacer justicia con su pueblo. En aquel tiempo era con el pueblo de Judá, aquellas personas que eran necias, ¿sí? Y también tenían lo que es una esperanza para las personas obedientes, para las personas buenas, para las que sabían diferenciar entre lo bueno y lo malo y hacer el bien, o sea, las personas prudentes. Entonces, mire que el Señor no solamente, para que lo tengamos en cuenta, nos da a conocer que no solamente Él es un salvador, un lugar de refugio, sino que también es un rey para este mundo y también es un juez, ¿sí? Un juez que quiere salvar a muchos, un juez que quiere salvar a las personas que lo buscan, que lo buscamos, y ¿qué es? Y juzga a quienes lo rechazan, le desobedecen, se rebelan. Entonces mire que el pueblo de Dios en aquellos tiempos, el pueblo de Judá, debía recibir mucho entendimiento espiritual, y para ello era necesario rescatar algunos valores espirituales que se habían establecido en aquellos tiempos atrás y que que se habían estado ya perdiendo, habían perdido su prioridad. Entonces, mire, podemos ver hoy en día también, ¿sí? Que en muchos lugares, para muchas personas, se establecen muchos valores morales, ¿sí? Para todo el mundo, en el trabajo, en el colegio, en las universidades, en las escuelitas. En cualquier lugar había normas, reglas, ¿sí? Y valores que se inculcaban, ¿para qué? Para aplicarlos, para tenerlos en cuenta, para aplicarlos en la vida con las demás personas. Entonces, mire que
Muchos de esos valores se han perdido en muchos de esos diferentes lugares y es por esa razón que muchas personas cometan errores, muchas personas pierdan el respeto, la dignidad como seres humanos, ellos mismos y también frente a los demás. Entonces mire que en lo espiritual también, si no rescatamos esos valores espirituales, también llegamos lo que es a comportarnos mal, a cometer errores. ¿Con quién? Con Dios. Mire que los valores espirituales son enseñanzas, son conocimientos que muchos los debemos aprender y tener en cuenta, ¿sí? Que nos permiten vivir bien, nos permiten vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y también los cuales están relacionados, como se dice, con la búsqueda de un propósito para todos. Su propósito, la de salvarnos de las cosas malas para salvarnos del pecado. Mire que muchos de los valores espirituales, ya los que no se acuerdan, para los que no, están entre ellos la esperanza, la fe, el respeto, la caridad, la responsabilidad, la bondad, el perdón, el amor, etc. Son muchos los valores espirituales, ¿sí? Y mire, ya que en el mundo muchas de las personas están, como se dice, están con un corazón depravado, o sea, quiere decir un corazón con malas cosas, un corazón entregado lo que es a las cosas del mundo, entregado al mundo. Entonces mire que muchas personas son vistas que con valores falsos, con una, ¿cómo se dice? Con una fachada más en sus vidas, aparentan ser lo que no es, hacen las cosas fingiendo, ¿sí? Entonces mire que también son personas que se convierten en hipócritas, ¿sí? Porque demuestran y hacen realmente cosas que están mal. Entonces, ¿por qué? Porque en sus vidas no está eso. Lo que es tener en cuenta que nosotros en la vida tenemos lo que es una persona que un día nos va a pedir cuentas, nos va a juzgar, de acuerdo a nuestra forma de vivir, de acuerdo a nuestra forma de hacer las cosas, de acuerdo a nuestra forma en cómo estamos dando ejemplo. Entonces, si todo es negativo, obviamente vamos a tener lo que es un castigo, vamos a tener un juicio ante el Señor. Entonces, mire que es muy importante nosotros que tengamos en cuenta para ello, para lo que es, para saber realmente si nuestra vida es de esperanza o nuestra vida va a ser de juicio. Entonces, tengamos muy en cuenta lo que es estar constantes en la oración y mantenernos en oración. Miremos ahí que nos dice en Colosenses el capítulo 4, versículo 2. Manténganse constantes en la oración, siempre alerta y dando gracias a Dios. Y también ubiquémonos ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, mire que mantenerse en comunión constante, mantenerse en oración con nuestro Creador, con nuestro Rey, nos permite discernir lo que es su voluntad con cada uno de nosotros y también nos permite lo que es seguir sus caminos, ¿sí? Mire que la disciplina diaria de la oración también nos fortalece, ¿sí? Nos ayuda muchísimo, fortalece mucho nuestra fe y nos ayuda mucho lo que es en las diferentes pruebas o tentaciones que se nos puedan presentar en nuestra vida, ¿sí? El mantenerse constantes en la oración no quiere decir que a cada rato vamos a estar orando, sino que aprendamos a perseverar en ella, ¿sí?
como por ejemplo meditando, cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, meditando lo que es en las grandezas de Dios que hace en nuestras vidas. ¿Con qué? Con un corazón dispuesto, ¿sí? Con ganas, con anhelo, y así podemos escuchar más a fondo a Dios y vamos a ser más capaces, vamos a tener más esa, como se dice, esa motivación de alinear nuestra vida. Entonces mire que la oración es una gran bendición que muchos la tenemos y que también muchos la hacen a un lado. Entonces mire que también ahí es un valor que se ha perdido, ¿sí? En lo espiritual. Dejamos a un lado lo que es lo de Dios. Entonces, mientras estemos en esta tierra, nosotros debemos siempre estar constantes en ella, ya que por medio de ella nosotros nos avivamos, nos fortalecemos y nos ayuda a mantenernos firmes, ¿sí? Y para ello es muy necesario que siempre programes un momento diario de oración. Mire que un ejemplo, una persona que le gusta mucho practicar un deporte, ¿sí? Programa un tiempo adecuado para hacerlo. Entonces, lo mínimo también que nosotros debemos hacer en lo espiritual, programar un tiempo diario de oración, de conexión con Dios. Por otro lado, miramos que también nosotros debemos estar también constantes en el estudio de la palabra. Asimismo, como estamos constantes en la oración para que Dios nos escuche, nosotros también debemos escucharlo a Él. Entonces, estar constantes en el estudio de la palabra. No te alejes de ella. Miremos ahí nuevamente, ¿no? Ahí en 2 de Timoteo, ¿qué es? No, disculpe. En Proverbios, el capítulo 5, Proverbios capítulo 5, versículo 5. Dice, el necio rechaza la disciplina de sus padres, mas el que la acepta la reprensión es prudente. Y ahora miremos ahí en Proverbios, el capítulo 12, versículo 15. El necio cree que lo que hace está bien, pero el sabio escucha consejos. Entonces, mire, que nosotros para tener una disciplina, ¿sí? Para ser disciplinados debemos también escuchar a Dios, a nuestro Padre, ¿sí? De esa manera nosotros vamos a poder lo que es ser esas personas prudentes, a poder ser esas personas obedientes, a no estar rebelándonos, y de esa manera nosotros vamos a tener lo que es esperanza, y nuestra vida va a ser también de esperanza para otras personas. ¿Sí? Mire que las personas que rechazan, que se rebelan, que no obedecen, obviamente no son personas necias, ¿sí? Son personas que no están dispuestas a comprometerse y mucho menos a cumplir. Entonces, estas personas, tanto en lo secular como en lo espiritual, que tengan ese comportamiento, obviamente van a ser personas que en algún momento van a recibir o que están ofreciendo lo que es algo malo, no son frutos buenos que está dando. Entonces estas personas van a tener lo que es un juicio, un jaloncito de orejas. Entonces por eso es muy importante que nosotros sepamos qué somos nosotros, si somos de esperanza para el mundo o no. O vamos a ser esas personas que vamos siempre a querernos hacer lo que lo que hacemos está bien, que lo que decimos está bien. Entonces ya al final nos esperan las consecuencias y luego muchos se preguntarán, ¿pero por qué? Porque a mí, ¿yo qué hice? Entonces, evalúate realmente en cómo está siendo
está haciendo tu vida. Estamos siendo esa clase de ese pueblo, un pueblo que se rebeló, un pueblo que no quiso escuchar en ocasiones a un rey, lo que él, esa persona, como se dice, lo que esa persona dio, ¿sí? Dio leyes, dio normas, dio cosas para muchos que se comprometan y a cumplirlas, pero no, en un momento parece que sí, y luego en un momento muchos las olvidaron. Y así es hoy en día, muchos nos olvidamos de eso. Otro punto que nosotros debemos tener en cuenta para hacer esa esperanza para muchos es no dejándonos de congregar, ¿sí? Miremos ahí en Hebreos 10, el versículo 25. En Hebreos 10, el versículo 25. Allá. Aquí está. Hebreos 10, versículo 25. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animándonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Entonces, no te alejes de la iglesia, no abandones los cultos, al contrario, que siempre sean un gran motivo para asistir, que nos cause siempre un sentimiento de gracia, de acercarnos a Dios, ¿sí? Para continuar lo que reuniéndonos, continuar mostrando de esa manera su gracia a otros, motivándolos. Solo de esa manera nuestras vidas, tu vida, tu corazón podrá lo que es siempre calmar esa mente, ¿sí? Desoír lo que es a muchas cosas negativas, a los caprichos, y el dejar a un lado lo que es la superioridad, ¿sí? Dejar esa manipulación, la envidia, los comportamientos malos, comportamientos que son a veces de vergüenza, la arrogancia, o sea, son muchas las cosas que Dios nos permite si nosotros estamos constantemente lo que es cerca, en comunicación, escuchándolo, y comenzar siempre lo que es a escuchar la voz de Dios, ¿sí? Mire que Dios es el que hoy en día a la vida de muchos quiere entrar a reinar en ti, en tu vida, en tu mente, en tus labios, en tus oídos, y especialmente quiere permitir que llegue a reinar lo que es cada uno de esos principios que Él ha puesto en su palabra, ¿sí? ¿Para qué? Para que la practiquemos, para que lo vivenciemos, ya que es lo único que nos va a permitir a muchos tener una buena conexión, una buena relación con Él, ¿sí? Dios va siempre está trabajando, va a seguir trabajando en cada uno de nosotros, y mira que Él lo que quiere, el propósito de Él es salvarnos de muchas cosas que hoy en día el mundo está muy invadido de muchas cosas negativas, de muchas cosas malas que no hacen parte de su palabra, de su voluntad. Entonces mire que Él quiere desarrollar, trabajar en hombres y mujeres a lo largo de sus vidas y brindarle a cada uno de nosotros lo que es esos valores espirituales, y también que también podamos rescatar los valores morales en nuestra vida secular, ¿sí? Que apliquemos y que los apliquemos no solamente con nosotros mismos, sino también con los demás, y de esa forma también con Él. Mire que Dios, en medio de su palabra, Él nos da siempre esa esperanza.
de diferenciar entre el bien y el mal, de hacer el bien más que el mal, y de rechazar el mal y hacer el bien. Entonces mire que Él nos permite realizarnos siempre como mejores personas, y lo más importante, Él quiere que tengamos una conexión con Él. Él quiere que confiemos en Él. ¿Para qué? Para obtener esa paz, esa seguridad y lo más importante, la salvación eterna. Y no quiere decir una salvación que Él nos va a permitir que nos vayamos de esta tierra y luego vamos a volver a nacer. No, Él quiere que tengamos un lugar allá donde en su corazón, también en su reino. Entonces, no nos dejemos de congregar, sigamos asistiendo a los cultos y no abandonemos por completo lo que es nuestra fe en el Señor. Mira, mis hermanos, que en esta mañana, en su palabra, como siempre, Dios nos invita a algo, o en esta mañana a recuperar esos valores espirituales y morales, ya que son primordiales para nuestro diario vivir, ¿sí? Muchos de ellos le dan mucho significado a nuestras vidas y nos lleva a lo que es a valorarnos a nosotros mismos, a valorar a Dios y a valorar a los demás. Entonces, mire que siempre nosotros saber y tener en cuenta que en nuestra vida hay un rey espiritual, así como el pueblo de Judá lo tuvo, sí, ese rey quien iba a reinar con justicia y también con esperanza. Asimismo, este rey espiritual en nuestra vida va a reinar en nosotros, ¿sí? Y todo lo hace por nuestro bien, porque quiere permitirnos vivir y crecer con dignidad y tener una relación con amor, con reverencia, con respeto, especialmente a Dios. Porque en muchas ocasiones de la vida, muchas personas no les sirve de tener lo que es cosas materiales, poseer muchas cosas, tener buena salud, vivir rodeados de lujos, tener mucho dinero. Todo eso va y bien, ¿sí? Mire que de eso no depende el que podamos salvar. Si depende tener una salvación eterna, es de acuerdo al cómo nosotros estamos viviendo ante los ojos de Dios. Entonces, miren, mis hermanos, en esta mañana tu vida es de esperanza, de bendición, o como lo dije ya al comienzo, es de la cual un día alguien va a venir y te va a jalar las orejitas, ¿sí? Te va a regañar, va a haber, como se dice, un juicio en ti. Entonces, mire que es muy importante que nosotros evaluemos y tengamos en cuenta eso, de que el saber, el hacer que lo sabemos todo y el hacer que lo que estamos haciendo está bien, ¿sí? Es una persona que da la espalda a Dios y a sus preceptos, da la espalda a su palabra, ¿sí? Eso era lo que sucedía con el pueblo en aquellos tiempos, ¿sí? Ellos dieron la espalda a Dios y al final tuvieron que recibir lo que era ese jaloncito de orejas, ese juicio. Entonces mire que muchos hoy en día somos así, ¿sí? Aunque seamos personas con mucho conocimiento, con muchos títulos, con muchos diplomas, muy estudiados, ¿sí? Eso no nos va a servir de nada si somos esas personas necias, si nos rebelamos. En lo secular también llegamos muchos a ser así. No, en el hogar, como hijos, ¿sí? En el trabajo, o sea, en muchas diferentes de las áreas también se están perdiendo lo que es eso. Nos rebelamos con las personas. Entonces, eso es lo que Dios nos invita en esta mañana, es que seamos esa esperanza,
¿sí? Y que esperemos esa esperanza en nuestras vidas, que la podamos obtener. Pero para obtenerla siempre debemos aportar algo. Nada ni nadie puede recibir algo sin ofrecer nada, sin hacer nada, sin aportar un poquito, como se dice, de su parte. Mis hermanos, ese ha sido el mensaje de esta mañana. Que el Señor los bendiga.